Vamos a tocar este tema. Si peco, ¿puedo perder la salvación? Es una pregunta. Si peco, ¿puedo perder la salvación? Bien, vamos a introducirnos para que la Escritura nos enseñe. Como le dije, yo no quiero poner mi punto de vista, ni quiero lavarle el cerebro para que usted se empiece a ir en cierto ángulo de lo que yo le pueda introducir. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Y aquí es donde vamos a empezar lo precioso que es la palabra del Señor, hermano. 10, vamos a tocar Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 39. Y ahí voy a ir brincando en el video si usted no lo captó ahorita todo, porque voy a tocar también versículo 1, voy a tocar también versículo 14, versículo 11, y voy a navegar en estos versículos un poquito, porque es necesario que así lo haga para sentar esta enseñanza. La Escritura dice así en el versículo 26: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos, una versión dice obstinadamente, otra versión dice voluntariamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Vamos a parar un poquitito ahí para empezar aquí. Muchas personas nos podemos, si no leemos bien este versículo, podemos desviarnos fácilmente. Gracias, mi vida. Porque aquí vemos la más solemne blasfemia en la Escritura. Pablo está hablando aquí, en primer lugar, a un grupo de hebreos que se salieron, hermano, que dejaron la ley, que dejaron el judaísmo y recibieron la gracia de Dios. Diga conmigo, por favor, la gracia de Dios. Y estas personas, en esto que estamos viendo, usted puede ver en los versículos 32 en adelante, cómo a estas personas que Pablo les está hablando que son judíos, no es usted y yo, son judíos. Dice, recuerdan aquellos tiempos pasados que ellos pasaron. Voy a no leerlo todo, sino voy a sacar lo más importante de ahí para enfocarme en lo que vamos a ver. Dice, sufrieron encarcelamientos, aceptaron con alegría, hermano, la adversidad y varias cosas. Y luego en el 35 les dice Pablo, así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Y vamos a ver el 26 entonces, ¿a qué se refiere? Estos judíos, que hermano, este grupo, que en esos momentos de tribulación, que estaba difícil en ese tiempo, porque había mucho perseguimiento a la iglesia, en este tiempo, Pablo les alienta, porque le dice, mira, que no nos convenzan a rechazar la gracia, que no les convenzan volver al judaísmo, que no les convenzan otra vez para vivir conforme a la ley. Usted puede ver el versículo 1, lo que dice 10:1, y le dice Pablo, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades, o sea, de la gracia. Y le dice Pablo en el versículo 11, todo sacerdote celebra culto día tras culto, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios. Versículo 5, por eso, dice hablando de Cristo, al entrar en el mundo, Cristo dijo,
a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerno. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces, cuando Pablo está hablando a este grupo, les dice, mira, si tú rechazas voluntariamente la gracia de Dios, en el versículo 26 dice, si tú la rechazas, ya no hay otro sacrificio. No hay nadie más grande, no hay nombre que sea más grande que el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le dice, si lo dejan a él voluntariamente y te vuelves al judaísmo, ya no hay otro sacrificio. Y no podemos tomar a la ligera ese pasaje. ¿Por qué? Porque entonces vas a decir tú, si lo quieres ver, solo lees ese. Si después de recibir el conocimiento de nada pecamos voluntariamente, ya no hay sacrificio ni nada. Le dice Pablo, mira, entiende esto. Ya tienes la gracia, le dicen los judíos. Ya la tienes. Ya recibiste a Jesucristo. No es por tus obras. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Y ahí le va el contexto, uno bueno, para que vayamos entendiendo. Versículo 14, léalo usted mismo en su propia Biblia. Dice así: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos temporalmente para que se pierdan. ¿Dice así su Biblia? Miren lo que dice, no dice temporalmente. Dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. A los que está santificando, me habla a mí, me enseña a mí que es un proceso de santificación. Que Él me lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y conforme Él me va trayendo a su luz y yo me voy acercando a su luz, Él me va limpiando, purificando para ese glorioso día. ¿Me estoy dando a explicar? No dice ahí temporal. No dice, ¿sabes qué? Si pecas mañana, mire, Dios ya sabía y lo sabe, que si yo mañana cometo una falta, ¿qué voy a hacer? Ya la perdí. Imagínese usted, ¿tenemos malos pensamientos? La pregunta es necia, nomás dice que no, porque Señor, reprenda al diablo, es mentira. Sí tenemos malos pensamientos. ¿Es pecado? Sí. Dice el que no peca de pensamiento. Entonces yo ya no estoy salvo. Porque peco. Pero la Biblia es bien clara en todo esto. Sigamos porque apenas estamos empezando. Añade el versículo 28 y aquí nos da la clave de lo que está hablando Pablo. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por testimonio de 2 o 3, dice Pablo. Cualquiera en la ley que la rechazaba. Entonces él está hablando de rechazar a Cristo Jesús, de voluntariamente yo ya no seguirle, de decir, ya a mí no me importa mi Señor, yo no quiero seguirle, pero yo le amo. Yo llevo 30 años sirviendo al Señor y sigo feliz, sigo contento. ¿De cuántas no me ha librado? Le escribiría un montón de libros, porque ¿sabe por qué? No he sido perfecto. Le he fallado, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, Él murió por nosotros y nos hizo ¿qué? Nos acercó a nuestro Padre. Vayamos avanzando. Moría irremediablemente. 29.
quiero que tengan cuidado con la escritura. Mi Biblia, el 29 tiene un signo de interrogación. ¿Tiene el suyo también? ¿Y qué significa eso? Es una pregunta. ¿Sí? Pablo está preguntándonos. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado? Y que ha insultado al Espíritu Santo de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos de Dios. Aleluya. Entonces Pablo les dice, mira, si rechazas al Señor, ya no queda nada. Solo un tremendo juicio. Terrible, porque entonces despreciaste la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para yo ser limpio de los pecados. ¿Sí está conmigo o no? Sí, amén. Espero que sí, si no conmigo, mire el video. ¿Sí? Añade. ¿Recuerdan aquellos días pasados? Dice, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron dura lucha, y esto empieza a hablar. El 39. Ahí nos da la respuesta a todo esto. Pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. Aleluya. Lo que Dios limpió, limpio está. ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice la escritura. Dice, nosotros no somos de los que volvemos para atrás. ¿Para qué? Para perderse, para perdición, sino de los que tienen fe y perseveran en su vida en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Santo. Gloria a Dios. Yo soy ese, ¿y tú cuál quieres ser? Esta la pregunta es necia, ¿vale? Pero vamos a ver, porque a veces sacan videos afuera. Yo no estoy en contra de nadie, por favor, esto no es personal para ninguno. Es mi deber enseñarle a usted lo que es correcto, lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a dejar que lo oiga, porque algunos dicen, entonces puedo hacer yo lo que me dé mi gana. Y vamos a ver que nos enseña la escritura si yo puedo hacer mi gana, lo que me dé mi gana o no. Al que acepta a Jesucristo, vamos a hacer un paréntesis ahorita. ¿Qué no viene el Espíritu Santo a nosotros? ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Redarguir. ¿Acusar de qué? De pecado. Como dijo uno por ahí, ya no peco a gusto. ¿Verdad? Si usted le ha fallado a Dios en esta mañana, ¿le ha perdonado al Señor? Nos trae el arrepentimiento. Abogado tenemos a Cristo Jesús. ¿Sí? Gracias por Dios como es. Vamos a... ¿Sí quedó claro esto? Entonces, habla de una blasfemia, de una solemne blasfemia ahí. Y aquí está una notita donde dice, Pablo nos advierte ante esta apostasía. ¿Sí? Es una apostasía solemne esa, hermano. Que al que rechaza, o sea, abandona deliberadamente a Dios. Vamos, por favor, vamos a ir en contraste con esto, para ir aclarando más este tema. Vamos, por favor, si es tan amable, al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a meternos en otra buena. Gloria sea al Señor. Vamos a empezar ahí. Voy a usar el número 1
y luego vamos a ver a qué Juan, qué nos está tratando de explicar aquí Juan, el apóstol Juan. Capítulo 3 de Primera de Juan, y vamos a ver el versículo 1 y luego nos vamos a enredar, vamos a seguir profundizando en el del 4 en adelante. Dice el número 1, fíjense, dile a tu hermano, fíjate. Sí, hermano, fíjense, fíjense cómo introduce. Fíjense, fíjate, dile a tu hermano, fíjate. Fíjate qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y mire Juan, hermano, no anda vacilando ni titubeando con nada. Dice, lo somos. El Espíritu Santo nos da garantía de que somos hijos de Dios. Aleluya. Versículo 4. Ahí le va. Todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Bueno, de hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero, aquí hay un pero, ¿sí? ¿Sí dice su Biblia así? Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar ¿qué? Nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Él es santo. Santo, santo es el Señor. Pero dice que Jesucristo vino ¿a qué? A perdonar. Dice ¿a qué? A quitar nuestros pecados. Sigamos avanzando, por favor. 6. Todo el que permanece en Él no practica el pecado, dice esta versión. Por eso me encantó, porque vamos a ver la diferencia. Mire, y es por eso importante ponerle mucha atención a la escritura para leerla. Hay una diferencia entre cometer pecado y practicar pecado. Es muy diferente una cosa con otra. Ahí le va. Yo saqué la definición de practicar, porque vamos a introducirnos aquí y va, pero para que lo entendamos bien, ¿qué significa practicar? Bueno, practicar es ensayar. Usted va ensayando el pecado. Ensayar, practicar. Es entrenar. Entrenar, usted está entrenando, ¿sí? Otro es repetir algo varias veces para perfeccionarlo. ¿Sí? Haga sus notas. Si no, puede ver el video en la casa y se le pasa algo y puede otra vez acumular esto. Dice repetir algo varias veces para perfeccionarlo. Otro, planear. O sea, planea su malicia. ¿Sí? Va a planear dónde va a pecar y cómo va a pecar. Porque usted practica el pecado. ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo? Bueno, ahora vamos pues. Entonces, estamos viendo y vamos a ver a la luz de la palabra que ningún nacido de Dios practica el pecado. ¿Ok? Ninguno nacido de Dios practica el pecado. Vamos a ver. Y hay mucha diferencia entre quien comete pecado y practica el pecado. Vayamos por favor continuando pues al versículo 6. Todo el que permanece en Él, ¿qué dice? No practica el pecado. Y ahora vamos a ver por qué. La misma Biblia le responde a uno. Dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo
el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe, hombre. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo, o sea, nuestro Señor. 8, y aquí viene el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Jesucristo le dijo a los discípulos: hey, vamos a tener cizaña y vamos a tener trigo. Dice, el que practica el pecado, dice, nunca podemos, hermano, usar ideas humanas de decir, sí, se pierde la salvación porque usted puede hacer lo que le dé su gana. Aquí no me enseña la Escritura eso. Dice que el que practica el pecado es del diablo. En pocas palabras, no es una persona conversa, es un inconverso. Y está siendo aconsejado, guiado por su propia carne y consejos del diablo, porque no tiene a Cristo Jesús. Pero aquí dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando ¿desde cuándo? Desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras ¿de quién? Vaya, 9. Ahí nos va a responder. Ninguno, diga conmigo, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Aleluya. Santo. No sé, necesitamos analogía, anatomía, antinomía y todo lo que tenga en mía para entender ese versículo. Dice aquí bien claro, dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Y luego dice, ahí mismo contesta, ¿por qué? Porque la semilla de Dios permanece en él. Dice, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Tenemos quien nos frena al Espíritu Santo. Tenemos quien va a terminar la obra en nosotros. Fiel es el que llamó. ¿Sí? Yo no puedo llamarle, y vamos a ver más adelante, hermano, porque si yo digo que pierdo la salvación, ¿estoy haciendo mentiroso a Jesucristo? Vamos a verlo. Dice que, hermano, aquí dice no puede, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar. 10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Así que mira a tu hermano, por favor, y míralo, ¿lo amas? ¿Lo amamos? Dios es amor, ¿sí? Y Él me llena de su amor. Sin amor es imposible agradar a Dios. Entonces Él me está llenando de su amor. Y cuando amamos, dice el libro de Corintios, no dañamos. Nos vamos a abstener de pecar porque hay alguien que nos está dando la fuerza para decir no al pecado. No quiero preguntar así personal, pero bueno, sigamos mejor. Después sí, porque no quiero que nadie, como lo vamos a grabar, no quiero que nadie se ofenda. Pero si alguien peca, ¿se siente rico? Si es convertido usted, si ha sido salvo, se siente horrible, ¿no? El Espíritu está ahí. Fallaste, arrepiéntete. Después venimos en el primer culto, en el mejor momento que tengamos la oportunidad, nos postramos a chillar delante de la presencia del Señor y decimos, Señor,
fallé, perdóname. El que practica el pecado, a ese le vale. Ese no anda planeando cuántos se echa un fuego. No tiene quien lo frene. Amén. Dice aquí, sigamos por favor. Vamos a ver al 10, y ahí terminamos en el 10, en este pasaje. Así distinguimos, dice, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama. ¿Verdad? Y si volvemos a versículos 4 y 5, vemos todo el que comete el pecado quebranta la ley, ¿verdad? Pero ustedes saben que Jesucristo vino a quitar ¿qué? Los pecados. ¿Sí? ¿Entendemos ahí? Una cosa es cometer un pecado y otra cosa es practicar el pecado. ¿Sí? Vayamos a otro, por favor. Y aquí nos dan una advertencia en 1 Juan 2:20. Ahí para atrásito. Nos dan una advertencia el apóstol Pablo contra los anticristos, contra los falsos profetas, contra los falsos maestros. Dice aquí, 1 Juan 2:20, todos ustedes en cambio, habla a creyentes, ¿sí? Han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad, y la verdad es Cristo, ¿no? No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede ¿de qué? De la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Vamos a ir a un versículo que, hermano, es bien básico. Por favor, si es tan amable. Vamos a ir a Juan, capítulo 3. Dice ¿qué dice el versículo? Porque ninguna mentira procede de la verdad, ¿correcto? Bueno, vamos a ver a Juan 3:16, a ver qué dice Juan 3:16. Vamos a leerlo. Porque tanto amó, dice esta versión, Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Ahora vamos a ver ahí a qué se refiere. Para que todo el que en Él crea, ¿qué dice su Biblia? ¿Se pierda? No se pierda. ¿Sí? Dice, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué ha puesto el Señor en nosotros cuando nos alcanzó? Él está poniendo una eternidad en nosotros. ¿Sí? Y dice, para que no se pierdan. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y añade y especificando, el que cree en él no es condenado. ¿Sí? Porque si pierde la salvación, entonces quiere decir que voy a ser ¿qué? Condenado. Porque ¿quién es el que salva? Jesucristo. ¿Quién es el que juzga? El Señor. ¿Sí? Y dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces vamos a ver a qué se refiere este versículo. Aquí va de más luz. Dice el 21 en 1 Juan 2:20, versículo 21, no les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pregunta, la que sigue el 22, es una pregunta. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Él es el mentiroso, dice bien claro, dice,
¿Quién es el que, si no es el anticristo? ¿Dice así su Biblia? El que niega al Padre y al Hijo, todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. 24, por favor. Permanezcan ustedes lo que han oído del principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio. ¿Qué nos dio? ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. ¿Damos un amén a ello? Versículo 25. Esta es la promesa que Él nos dio. La vida eterna. Estas cosas les escribo, dice, acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes. Y no necesita que nadie les enseñe. Esa unción, dice, es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Él nos ha enseñado por medio de Jesucristo, por medio de los apóstoles, por medio de, hermano, enseñanza sobra de parte de Dios. Y como le dije, usted puede buscar más versículos, pero entendamos por favor desde qué punto habla Juan, desde qué punto lo está viendo Pablo las cosas para entender la Biblia. ¿Sí? Entonces, en Primera de Juan 1, 8 al 10, por favor. Primera de Juan 1, 8 al 10, vamos a buscar otros dos versículos. Y de ahí vamos a terminar más adelante con el último. Dice así, ¿sí lo tiene? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. En pocas palabras, somos unos mentirosos. Aleluya, Padre Santo. Hello, dijo el gabacho. Dijo, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Gloria a ese Dios todopoderoso, que en su grande misericordia y amor dijo, Mario, tú andabas hundido, eras lo peor, eras un desastre, pero yo te voy a limpiar, yo te voy a reparar, yo te voy a levantar, yo te voy a usar, porque dice Jesucristo, yo pagué el precio por ti en la cruz del Calvario. Y esa sangre que derramé es lo suficiente poderoso que si empecé la obra, la voy a terminar en ti. Aleluya. Él no miente. Él es verdadero. Entonces, si afirmamos que no hemos pecado, dice el versículo 10, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. ¿Sí? ¿A quién hacemos pasar por mentirosos si decimos que no pecamos? Ah, fíjese qué ofensa. Entonces, si yo vengo y le digo, no, es que yo usted no peco, va a decir Dios, eres un mentiroso, eres un hipócrita, porque si pecas, si no pecas de pensamiento, pecas de palabra. ¿Cuántas veces no hemos hablado cosas que no queremos hablar e hemos insultado a otra persona? Y el Espíritu Santo nos dice, hey, ve a pedirle perdón, te pasaste de lanza, cuida tu boca, cuida tu lengua, ponle freno. Y sabemos que Santiago y varias ahí hay en la Biblia, hermano, tanto, donde Dios nos educa, nos instruye, nos corrige, porque como nos adoptó como hijos, tiene que corregirnos. Aleluya, ese Padre hermoso. Vamos a ir terminando, por favor, aquí adelante con este estudio. Entonces dice que el
10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros, ¿verdad? Estimados, amado hermano, espero que esto nos quede bien. Vamos a terminar con el último versículo. Y también le vamos a hablar a los que escuchen este video. No es lo que yo pienso, es lo que la Escritura nos enseña. Y yo no le he dicho a usted, yo lo voy a convencer para que no. Ahí está la Escritura. Escogí con la guianza del Señor lo que más nos balancea en esta enseñanza. Vamos a terminar, por favor, si es tan amable. Vamos a terminar, por favor, en Filipenses capítulo. La irá perfeccionando hasta mañana cuando peque. ¿No es así su versión? Y nos equivocamos, ¿verdad? Dice, le hago otra vuelta. Estoy convencido, dice el apóstol Pablo, de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. Me habla a mí de un proceso que nos lleva de luz y más luz, hasta el día de Cristo Jesús. Amén, aleluya. A cualquier oyente que nos escuche este video, le vamos a desear que por favor esto le sea de bendición. Y que si tiene una duda de su salvación porque cometió una falta, espero Dios le hable por medio de esta palabra y pueda centrarlo de saber que Dios vino a salvarnos. Y la obra que Él empezó, estoy convencido, dijo Pablo, que la obra que Él empezó en mí, la perfeccionará. Juan habla también, dice, la oscuridad, dice en otro pasaje en el libro de Juan, se va desvaneciendo. La oscuridad, que es el pecado, se va desvaneciendo. Así es de que yo no dudo de mi salvación. Yo estoy seguro que me voy a ir con el Señor. Yo estoy seguro. A Cristo nadie se le pierde a menos que no lo quiera aceptar, a menos que lo rechace. Porque el que me llamó es el Todopoderoso, el que creó todas las cosas. Y dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para sernos llamados hijos de Dios. Qué privilegio tan grande. Vamos a orar.